noches, Sor Lisbe, buenas Oh, noches, Sor Marisa, buenas noches. Buenas buenas noches, noches. Qué Malú, bien, ¿cómo Sor estás? Malú. Entonces vamos a premiar la puntualidad. Vamos a dar inicio a este encuentro hoy. Gracias por llegar precisamente a este momento de la noche, 6:30. Ya hermanas y queridas compañeras dando también como los últimos toques, las últimas puntadas, próximas también a este grado de diplomado con cara de especialización, pero diplomado donde hemos aprendido enormemente, porque creo que la sostenibilidad también ha sido linda, porque hemos sentido la importancia, hemos aprendido bastante. Cada uno de los módulos nos ha dejado una riqueza maravillosa. Y creo que muchos nos hemos acercado a Dilexis Nos, eh, que ha sido una de las encíclicas que nos dejó el Papa Francisco, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Y cuando estaba preparando este momento para el encuentro, yo decía, qué rico poder retomar este artículo 90 y 91, que ayer fue como tan fuerte, haciendo la lectura. Y quiero pues como también iniciarlo. Está el Padre César Augusto, que nos ha venido entusiasmando el corazón desde la Cristología. Y dice cómo el corazón de Cristo es posible, o sea, ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio. Y aquí quiero decir que la actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo. Por eso la oración más popular, dirigida como un dardo al corazón de Cristo, dice simplemente, en ti confío. Y cuando vamos haciendo lectura de esta encíclica, es tan bonito encontrar en ese capítulo número 3 que precisamente Cristo, todo lo que nos une o nos vincula a Cristo es porque nos quiere llevar al Padre. Y es el Espíritu Santo que mueve al Hijo para llevarnos al Padre y para que también nos concentremos en esa mirada de Dios, que es un Dios Padre y misericordioso. Entonces yo las invito para que retomemos esta encíclica, para que le demos esa lectura, sobre todo también para que sintamos que este módulo de Cristología tiene un sentido, y es volver nuestro corazón a Cristo, pero un Cristo que nos lleva al Padre. Por eso hoy las invito y los invito para que con confianza y con amor iniciemos el encuentro diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Es la oración que nos une, es la oración que ante cualquier confesión, por lo menos eh, a nivel de la iglesia católica, pero también de los que nos llamamos cristianos, es la oración que nos vincula. Y es una oración que siempre Cristo la hace, pero con su corazón puesto en el Padre. Entonces, que también sea la oportunidad de retomar este módulo de Cristología, hoy pensando que la idea es que es un Cristo que nos lleva al Padre a través del Espíritu. Entonces, que sea Él actuando también en nosotros. Vamos a tener hoy como varios momentos especiales. El primero a cargo de Sor Marisa Mantilla. Vamos a compartir una plantilla también en el proceso de investigación y como de seguimiento. Entra el padre César. A las 7:15 están convocados nuestros jóvenes, y ya pues obviamente tendríamos ahí como ese espacio. Entonces voy a, Sor Marisa, a compartir la diapositivas para que tú tengas la palabra y pues nos vayas contando. Listo. Bueno, buenas noches para todos. Como estamos cerca de los trabajos de grado, voy a leer cómo quedaron las temáticas para que cada uno se vaya como proyectando. En la temática de sacramentos, y me hacen el favor, y voy a leerlo como para que se puedan, los que no han entrado o los que van a contar que se fueron leídas. Sor Lourdes y Sor María Isabel sobre la Eucaristía y encuentro con Jesús,
ya están listas prácticamente. Sor Paola Carrasco y Carola Venegas sobre la confirmación. Marixa Barreto y Greylin Romero también de la primera comunión. En Cristología, la idea de Dios Padre Misericordia y María Madre de Dios, o sea, estos tres grupos de sacramentos los vamos a escuchar seguidos para después hacerles algunas preguntas. Yo después les voy a decir algunos elementos. En Cristología está Gilio y Jamie Pollack, Luis Antonio Pérez, Gamarra Carol, Vilche Guadalupe, Tintaya Morocco y Leslie Cari. Entre estos grupos, un momentico, Sor. Entre estos grupos, por ejemplo, Gilio y Luis Antonio tienen la Cristología desde diferentes puntos, pero los dos se encuentran y vale la pena como mirar. La parte de Madre de Dios, que sí la tiene un grupo. Hermana, ¿y por qué tanto color? Porque cada color indica el grupo, cada color. Aquí hay 4 grupos, pero hay 3 grupos de A2 y Luis. Muy bien, podemos seguir. En el sistema preventivo de vocaciones, si alguno no está de acuerdo, me puede decir. Está Sor María Luisa Cifuentes y Sor Rosa María Bravo, que están prácticamente listas. Pues la mayoría están listos. Sor Jacqueline Cristina Reynoso, Huaranca Luque Elizabeth Reina y Leslie Cari. Entre ellas, esos 3 grupos tienen sistema preventivo y Cristina Reynoso tiene vocaciones. En la identidad cristiana, familia y oración. Resulta que la familia también me parece muy interesante porque siempre hay características muy puntuales que se encuentran, que de pronto se podría ahí formar un trabajo con los padres de familia. Está Sor Natalie, está lista, Sor Zuleika Córdoba, pero me falta oírla un poquito más. Denise Cázares, Karenina, Jessica Reyes, Patricia León. Ávila Ore Marlene y Carla Rosa Gómez. Y Pamela Postigo. O sea que aquí el grupo de sacramentos y este grupo van a presentarse el 25 de noviembre. Bien, podemos seguir. Tenemos este grupo de familia y educación católica de Milari, de Edith Hurtado, de Griselda Hernández, de Gloria Isabel Guamantico, de Yuri Dinari Pilma, Lisa Lumbre Carlota, Luz Marina Dueñas, Cristel Chuchón, Ingrid Chaupi. Ellas tienen familia y educación. O sea que de familia prácticamente hay casi 7 trabajos que valdría la pena unificarlos y hacer un análisis sobre ellos. Se encuentran en algunas cosas porque de pronto nosotros proyectamos unas familias con mucho amor a mi Dios, es verdad, pero la práctica o la forma de ayudar a sus hijos, etc. Y hay otros temas muy interesantes que está el liderazgo transformacional de Sor Vilma, la interreligiosidad, pero más que interreligiosidad es el sincretismo religioso, interculturalidad, le falta a ella colocarle bien el título. Yesenia Prado, le tocó ir 7 horas al lugar para hacer la consulta, la prueba, la muestra de investigación. La influencia de las redes. Laura Chichón, Carmen Cárdenas. La evaluación y la ERE la tiene, me faltó aquí, la tiene Constanza, ya les digo, me faltó ya es Constanza, la ERE. Lancheros. Constanza Lancheros tiene, ay, gracias. No, pero no va en ese grupo. Ella está solita, hágame el favor y la coloca al lado de Yesenia Prado, que yo sé. Porque ella tiene lo de la evaluación en el aula, lo de la educación religiosa, cómo evaluar. Bueno,
y la parte de víctimas y identidad cristiana con Sorema y Sandra Rollado. Profes, entre todos suman 46. Yo sé que faltan, bueno, las presentaciones, sacramentos, cristología, identidad cristiana, el grupo que tiene familia y oración el 25 de noviembre. Después yo les digo los tiempos. Y el 2 de diciembre, Sistema Preventivo y Vocaciones, Familia y Educación Católica y las otras temáticas muy interesantes, todas, el 2 de diciembre. Queda un grupo de cerca de 20 personas. Yo quisiera en este momento, ¿hay cuántas? Hay 23 personas, faltan 40. Entonces, faltando o no faltando, quiero decirle que me gustaría preguntar si alguno la conoce, sobre todo porque todavía la confundo. Tengo muy identificada a la hermana Vilma Espinosa Lizarazo, pero no he podido identificar a Ana Vilma Espinosa Ávila. Ella ha asistido. Ahí tengo una pregunta, porque yo casi me sé todos los nombres porque yo los leo todos los días. A ver por dónde van, qué le falta, a quién le escribo y a quién llamo. A esta persona no, si alguna la conoce, dígale que se comunique conmigo, o si alguna sabe que ha participado, porque no sabemos. Bueno, a ellas es de las que no identifico. Perdóname, Sor Tengo Maritza, Liliana disculpa. Elizabeth Gutiérrez. Me parece que una vez la llamamos y ella estaba presente, pero no sé nada de la investigación. Laura Ayala, Laura Ayala. Maristel León estaba en el grupo de Pepe. Esta mañana hablé con ellos, están un poquito atrasados, pero ellos están trabajando. Y ya paso la otra hoja a la lista. Marengo Ortega Estefanía, Montenegro Sara Angélica. Bien. Padilla Ochoa y Nírida, Enid Prado. Ramos Alexander creo que ha estado enfermo, pero está interesado. Bueno, esta es la segunda persona que confundo. Había 3 pares. Las 2 hermanas Bravo, las 2 personas de apellido Espinosa y estas 2 personas de apellido, ¿de qué están aquí? Aquí voy, Pérez, Paredes, Padilla Ochoa Ingrid y Padilla Chuquilín María Manuela. María Manuela sí he hablado con ella, pero con Ingrid tampoco no sé. Y Enid. Bueno, profes, si alguno de ustedes, de los 46, 48, tiene algo que decir de lo que acabo de explicar, me lo podrían decir ya, me lo podrían explicar. Estamos a 14 de noviembre y el 25 llega el primer grupo. Y el 2, el segundo grupo. Bueno, ya escuchamos a Emma. ¿Qué hacemos con el otro grupo? O sea, yo sé que el grupo de Pepe está trabajando, el de Sor Magda Rivera, que se fue a Italia, pero habló con nosotras y está también trabajando, de los que recuerdo, porque hay 2, 4, 6, 8, 9, sacando al profe que está enfermo, 8 personas que ni por teléfono ni por correo se han hecho presentes, al menos conmigo. Entonces, desde ahí, quiero saber, tener como una respuesta de ellos, porque ellos saben quiénes nos han hecho presentes, para poder también hacer la lista. La escuela normal necesita hacer la lista, queda, ¿cómo se llama? Queda Sor en el registro. Maritza, perdóname, por acá tenés 2 manos levantadas. Bueno, a Sorema ver. la número 1 y Sor Reinita la 2. Bueno, entonces Sorema, la escuchamos.
Buenas noches, Sor Marisa, hermanas y compañeros. Quería preguntar en qué consiste pues la presentación en las fechas que nos asignaste. Bueno, ya Es yo voy decir, a decir vamos a en qué tener consiste. cuánto tiempo, Ajá, etcétera. Listo, gracias. perfecto. No se preocupe, ya le puedo dar unas pautas. Bien. ¿Qué dice Reinita? Viva Jesús, Sor Marisa. He presentado 2 veces mi proyecto de ¿Me hace investigación. favor de hablar un poquito más durito? He presentado, sí, he presentado, usted me ha revisado ya 2 veces mi proyecto de investigación. No estoy en la lista. Ya lo usted he la de las reestructurado. vocaciones. Sí, ya lo he reestructurado según las Es que hay últimas 2 reinas. indicaciones. Esta noche se lo mando, por favor. Gracias. Bueno, yo ya está en la parte de vocaciones. De pronto la confundí porque hay 2 reinas. Yo soy Reinita. Usted es Gracias, Sor Reinita. Marisa. Gracias. Bueno, muy bien. Reinita Vilches. Vocaciones. Bueno, muy bien. Sí, gracias. Bueno, ¿quién más? Bueno. Tenemos de 6:30 a 8, 8:15. Hace el favor de poner el grupo del 2 del 25 de noviembre. Sor Lisbeth, Sor Maritza, discúlpame, voy a poner aquí en vocaciones también a Sor Reinita para que sepas que está incluida en este grupo. Listo. lo que pasa es que no, la tiene que colocar donde dice Jacqueline Cristina Reynoso, es que yo la confundí. Listo. Pero O no, sea, no quito voy, a, a ver, quito a sí, es ella, Jacqueline. es ella. Yo pongo aquí Jacqueline Cristina Reynoso. Reinita se escribe así. Sí, perfecto. Reynoso. Vilches con S. Está bien. Gracias, Sor Lisbeth. Bueno, Amén. muy bien. Era ella, me toca preguntarle a Reynoso Jacqueline. Es ella la que tengo que mirar. Bueno, entonces el 25 de noviembre tenemos un grupo más o menos yo estaba contando a las personas, como de 10 personas. Vamos a hacer la cuenta para que Natalie estaba levantando la mano. ¿Qué dices, Natalie? Viva Jesús, Sor Marisa. Sí, ¿No se te oye? 25 de noviembre. Ay, ¿ahora sí me No. oye? Hola. Sí, dime. Ay, sí, Sor, en mi caso aquí tenemos reunión de equipo inspectorial y no voy a estar presente el 25. Si podría pasarme a mí ¿Y para quién el es? 2 de diciembre. Por favor. No podría estar presente. Bueno, Ajá, entonces, no. mire, hermana. Discúlpame, ¿me regalas tu nombre? Natalie. No, ella está donde dice identidad cristiana. Ajá. No voy a poder estar el 25. Natalie Camayo, ella está ahí. Bueno, entonces más o menos son unas 10 personas, Gracias. de 6:30. Que la pase al 2 ¿a qué? Sí, el 2 de diciembre porque no voy a poder estar el 25. Natalie, ¿qué fue lo que dijo? Ya la pasé, Sor Maritza, que ella no puede estar para la fecha puesta, sino que pasa para el 2 de 2 diciembre. de diciembre, no de noviembre, sino de Pero diciembre. sabes una cosita. Bueno, ya lo colocaste ahí, está bien. ¿Alguien más tiene problema en la fecha de que le tocó? Bueno, entonces, profes, si tenemos de 6:30 una oración corta, a 7:30, 60, a 8:30, 120 y un cuarto de hora para evaluar más o menos, decir, son 120 minutos dividido entre 10 personas, 12 minutos más o menos, entre 7 y 10 minutos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Comienza por decir sacramento Eucaristía, ¿sí? Comienza sin hacer preguntas, oímos. Sigue el otro grupo que hizo preparación a la primera comunión. Y sigue, ahí hay 3. No me acuerdo. Hágame por muestre
La número 2, confirmación. Entonces, vamos a oír los 3 grupos, porque esos 3 grupos para los oyentes tienen elementos comunes, propuestas, claro, diferentes, pero tienen elementos comunes. Entonces voy a decir lo siguiente que he encontrado. He encontrado muy buenos elementos en el marco teórico, ahora sí están relacionando el marco teórico, pero cuando yo leo el marco teórico y voy a encontrarme con la consulta investigativa de ustedes, qué le dijeron las personas, qué le dijeron las niñas, los padres de familia, los jóvenes, entonces no me reencuentro. Entonces, cuando uno articula, dice, por decir, que me acuerdo entre los padres de familia, todos los de familia y los de sacramentos, que los padres de familia sí están muy interesados en la vida cristiana, pero no ayudan a sus hijas a vivirla, ¿sí? Entonces, ese elemento ni ustedes ni yo lo inventamos. Hay 3 o 4 investigaciones cuyas familias dicen que son muy cristianas, muy católicas, pero le falta práctica, evidencia de su testimonio. Ese pedacito, alguno lo puso de anexo, está bien, colóquenlo de anexo, pero que yo pueda confrontarme, porque al leer una investigación, pues yo teóricamente leo cosas muy bonitas, hay propuestas muy buenas, las felicito a los que lo han mandado, pero cuando yo ya me voy a encontrar, está tratando esta temática teórica para alimentar qué, para iluminar qué, porque es que la investigación, claro, yo puedo tener una base teórica, pero me debe iluminar lo que, ¿sí? Por ejemplo, el grupo que tiene el catecumenado como preparación post primera comunión, muy interesante. Pero tenemos que decir, de pronto alguna niña dijo, no hablo del catecumenado, pero digo, me gustaría que después de la primera comunión me dieran unas cuantas clases para recordar lo que yo he vivido tan lindo. Esa niña está sosteniendo la idea de un catecumenado una vez al mes, por decir, por 5 meses más, un ejemplo. Entonces, eso es muy importante, porque eso es lo que se llama articulación. Luego, exponen, ahora, en el caso de los diferentes temas, el liderazgo, las víctimas, el sincretismo, etcétera, ahí sí tienen que exponer y los espectadores, los que están allí acompañando, preguntar, porque tienen diferentes temáticas. Entonces, cuando la temática es única, hay que preguntar enseguida. Bien. Yo voy a hacer mucho hincapié en los aportes en esta línea. O sea, que de todo lo que usted lee, de la parte teórica, del contexto, de la muestra de investigación, de la aplicación, de los resultados, ¿cuáles fueron tus aportes? Ah, bueno, este y este. Y segunda pregunta, ¿esos aportes los argumentas desde dónde? Como se lo estaba explicando, yo argumento que es importante crear un catecumenado después de la primera comunión, porque una niña o las niñas dicen que sí, que es muy lindo seguir profundizando el sentido cristiano de la primera comunión. Muy bien. Porque al leer y releer tomé el sentido de, porque lo que la investigación da son aportes argumentados en la investigación, en la consulta, en la confrontación con las personas. Y después con la teoría. Por ejemplo, había un trabajo de grado que no tenía nada sobre, pero que se evidenciaba en las respuestas de las niñas. Le escribí, por favor, consultar esto y esto, porque se encuentran las respuestas, pero no hay un soporte como teórico, como de proceso. Bien. Sor Maritza, También, dígame. perdóname, por acá también recuerda que está el padre César que va a hacer la No, ya estoy intervención. lista. Ah, Ya, ok, me dices. me queda un Ok, minutico. dale. Entonces, desde ahí, profes, los aportes son muy importantes. Otra cosa que voy a preguntar, las limitantes, porque es que toda la teoría no la podemos leer.
Pero cuando a mí me encanta cuando dicen, yo tuve que cambiar el tema, ese tema no era, yo hice la propuesta de los muchachos, no resolvieron. O sea, cuando yo me doy cuenta que yo pienso algo, pero en el terreno no está. Entonces yo soy la que tengo que investigar qué hay en el terreno, ¿sí? Por ejemplo, el profesor de Cristología, el que habló en Pueblo Bello, en Pueblo Bello no, bueno, en un municipio que tiene apellido Bello. Él inició con unas cosas y los muchachos le dieron otras, ¿sí? Que se van a encontrar con la cristología, la segunda cristología del segundo grupo. Bien, aportes, límites, procesos y argumentos. La parte teórica a mí me parece muy importante. Como ya la tienen, ya la argumentan, no es que la vaya a escuchar ya mucho. Si alguno les pregunta de cuál autor, bueno, pero a mí me interesa aportes, limitantes, argumentos de los aportes y qué fue aquello que a ti se te quedó, la estructura. Bueno, me encantó haberlos visto. Nos encontramos el 25 de noviembre, sentados, tranquilitos. Ojalá no sean como yo que no pongo el video yo no pongo la carátula, sino que ese día voy a conocer la carátula de más de un profe, como de 8 profes que no le conozco su lindo rostro. Bueno, doy espacio al padre y buenas noches. Gracias, Sor Maritza. Dios le pague. Padre, Padre, buenas noches, con ¿cómo usted. está? Muy Me bien, ¿y alegra verlo. ustedes? Igualmente. En sus manos, Padre. Pensando en Gracias. nuestros muchachos en 15 minutos. No se preocupe que 17. todo lo Dale, organizamos muy bien, no hay problema. listo. Cero problema que todo lo planeamos. Pero entonces, para continuar como con esa dinámica que veníamos, cuando yo las escuchaba y escuchaba como sus propuestas de investigación, me encontraba con que incluso en los mismos títulos, todo está permeado por la cristología. No sé si se dieron cuenta de eso. O sea, la cristología permea la eclesiología. La Ajá. cristología permea todo lo que tiene que ver con las relaciones de familia. La cristología permea la sacramentología, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando eso lo identificamos, entonces nos damos cuenta que efectivamente los tratados de cristología son aquellos que nos permiten orientar todo nuestro ser y quehacer hacia esa concepción de la persona del Señor en la vida cotidiana. Estoy seguro que cuando ustedes tuvieron la oportunidad de plantearse en un tema con una idea, cuando tuvieron la oportunidad de plantear un problema, de elaborar un estado del arte para luego mirar qué puentes les servían para redactar ese marco teórico e incluso una cosa que escuchaba que me fascina, y es que eso lo llevaron incluso a prácticas en sus lugares. Estoy en lo cierto, Sor Maritza, ¿verdad? Y hermanas y queridos Pues la profes. práctica de la investigación, pero Sí, hacer la claro. práctica no No, alcanzaron, no, padre. no. Pero me refiero a que muchas, por ejemplo, incluyeron, bueno, y cómo ven las familias Ah, sí, padre. la presencia, a ese tipo de prácticas es a lo que me Ah, no, refiero, eso sí ¿cierto? lo Como exige de toda la investigación, a solamente eso un me refería. ensayo y otra investigación que quedó como teórica, no. Pero de Eso. resto sí. Era para que ustedes vean, porque ahí ustedes seguramente lograron identificar cómo toca la persona de Jesús la vida de tantos otros, no solo la de ustedes como investigadoras, la de ustedes como profes y hermanas que en este momento asisten a este diplomado, sino la vida de lo que nosotros constantemente en las relaciones cotidianas estamos permeando. Es por eso que a lo largo de estos días nos ha venido acompañando esa sensación, espero que hayan tenido la ocasión de, de leer un poco lo que les envié y demás. Y recuerden que esos documentos que les envié tenían el propósito de que se conviertan en su biblioteca, no el propósito de, será para evaluar, no, ya sabemos perfectamente qué vamos a evaluar, sino que se convierta como una biblioteca propia donde les envié, pues, además de todos esos documentos maravillosos, incluyendo Denzinger, catecismo y demás, todos los documentos de América Latina. Y dentro de eso,
continuando en línea como con lo que venimos, nos encontramos con un fragmento de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, en ese primer mensaje Urbi et Orbi. Recuerden que es esa bendición tan hermosa que dan los santos padres en 1978. Y miren el contenido cristológico de esa bendición. ¿Quién la quiere leer, por favor? Es necesario, venerables hermanos y queridos hijos del mundo católico, volver a tomar en la mano la Carta Magna Conciliar, que es la Constitución dogmática Lumen Gentium, para una meditación renovada y corroborada sobre la naturaleza y función, sobre la forma de ser y de actuar de la Iglesia, no solamente para actualizar cada vez mejor aquella comunión vital en Cristo de todos los que esperan y creen en Él, sino también a fin de contribuir a una más amplia y más íntima unidad de toda la familia humana. Miren eso tan hermoso. En esa bendición Urbi et Orbi, San Juan Pablo II hace un énfasis fundamental. Volver a retomar el concilio y sobre todo la constitución Lumen Gentium. Recuerden lo que traduce: luz de las Naciones. gentes, naciones. Mire qué maravilla. Y mire lo que dice: una meditación que es renovada, fascinante, pero sobre todo corroborada. O sea, es posible ser verificada. ¿Sobre qué? Una naturaleza y la función de cómo la iglesia, eclesiología, no solamente esa iglesia que actualiza la comunión vital en Cristo de los que creen en Él, sino para lograr una íntima unidad de toda la familia humana. Entonces aquí estamos ante un momento ecuménico fundamental. Les escuchaba en sus investigaciones hablar sobre pluralismo religioso. Eso tiene que ver mucho también con ecumenismo, lo saben perfectamente. Fíjense que es la manera como el magisterio de la iglesia va identificando, repito, que la persona de Cristo permea todos los demás instantes de nuestra vida. ¿Cómo permea la persona de Cristo la Mariología? Pues, por Dios, sobra decirlo. ¿Cómo permea la eclesiología? ¿Cómo permea la neumatología? Todos esos tratados. Y en esta bendición, el Papa San Juan Pablo II va a insistir en esta expresión: unidad de la familia humana. Donde hay división, ¿podría estar el Señor? Pues nosotros tendríamos que decir no, perfectamente. Donde hay división, seguramente hay ausencia de lo cristológico. Sí. Donde no hay comunión, hay ausencia de lo cristológico. A mí me llama mucho la atención porque Voltaire utiliza una expresión en el tiempo del monacato, y la expresión que se volvió en Voltaire como una especie de reclamo en el buen sentido académico. Voltaire, cuando veía el monacato, todas estas comunidades de monjes y demás que iban surgiendo, utilizó la siguiente expresión. Hago el encomillado porque es de él: viven sin conocerse, ¿sí? Perdón, llegan sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. Llegan sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. Y entonces uno casi que le agregaría, sí, ese fragmento tan hermoso del Señor: que no sea así entre ustedes. Entonces se vuelve que la unidad de la familia humana es fundamental para entender la cristología. Juan Pablo II, en una población muy hermosa de Italia, quienes hayan viajado seguramente la habrán escuchado, queda en las afueras de Roma, en Grottaferrata, en 1979. Miren este mensaje cristológico tan especial. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Jesús, el Hijo unigénito de Dios, en cumplimiento de las promesas antiguas, ha venido en la plenitud de los tiempos en medio de nosotros. Habiéndose hecho Hijo del Hombre, se ha colocado en el centro de la historia para realizar de forma auténtica y definitiva el designio de salvación, concebido por el Padre desde la eternidad. Miren estas expresiones: desde la eternidad.
siempre cohabitó con el Padre. Recuerden que hablamos de todos eh, esos dogmas cristológicos contra las herejías, todo lo que significó en su momento el que los padres de la iglesia se fueran pronunciando. Es la unidad, cumplimiento de promesas, plenitud de tiempos, centro de la historia, designio de salvación y sobre todo eso que está concebido desde la eternidad. O sea, no es simplemente que se le ocurrió mientras estuvo en su vida mortal con nosotros. Es una concepción desde la eternidad. Entonces van a aparecer una serie de documentos en América Latina, para que aterricemos América Latina, documentos a los cuales ustedes ya tienen acceso en Classroom, ¿sí? Me han dicho la hermana que allí ya les ha montado todo. Por ejemplo, un documento de Medellín en el año de 1968. Miren desde entonces, ¿sí? Recién sale el Concilio Vaticano II y en la ciudad de Medellín se realiza una conferencia absolutamente importante. Porque ¿cuál fue la primera conferencia que se dio en América Latina, incluso antes del Vaticano? ¿Ustedes recuerdan? ¿Tienen en mente ese dato? Puebla, No. Primero fue Santo Río de Domingo, Janeiro. Santo Domingo. No, Santo Domingo fue Ah, después. Imagínense qué maravilla lo que les voy a decir. Río de Janeiro, sobre el año Medellín. 1956. Y Ah, después de ese fue Medellín. Por eso Medellín es la segunda conferencia. Miren, pero termina siendo muy importante y por eso es la que empieza a ser recordada. Y miren este documento de Medellín. ¿Quién quiere leer este pasaje? Recuerden que ustedes encuentran en su Classroom, en su plataforma, encuentran el documento completo. ¿Yo qué les he traído? Les he traído la esencia de lo cristológico, ¿de acuerdo? Como para que hagamos análisis de él. ¿Sí? Entonces recuerden que ya en América Latina empezamos a hablar, ahorita les voy a hablar un poco de algunos métodos en la cristología, pero en general recuerden que el gran método de análisis de la realidad, ¿sí? De la teología para América Latina, ¿cómo es que lo conocemos? ¿Con qué nombre? ¿cómo? Ver, Juzgar y actuar. juzgar y actuar. Miren qué maravilla. Entonces, a partir de allí, el documento de Medellín, la conferencia en Medellín nos va a decir lo siguiente sobre cristología. Miren el año, 1968. Vamos a ir avanzando para que se den cuenta con el resto de documentos y los años. ¿Quién quiere leer ese fragmento si es tan amable? Está en el numeral 4 cuando se refiere en el documento de Medellín al apartado sobre justicia. Solo a la luz de Cristo se esclarece verdaderamente el misterio del hombre. En la historia de la salvación, la obra divina es una acción de liberación integral y de promoción del hombre en toda su dimensión, que tiene como único móvil el amor. El hombre es creado en Cristo Jesús, hecho en él criatura nueva. 1968. Mil gracias, hermano. Solo, miren este solo, es de solamente, únicamente, a la luz de Cristo, se esclarece de forma verdadera el misterio del hombre. O sea, ¿cómo entender quién soy yo, sino a la luz de quién es el Señor? ¿Ven? Por eso vuelve y juega esa pregunta fundamental con la que iniciábamos, ¿sí? En el texto bíblico. Para ustedes, ¿quién soy yo? No quién ha escuchado oír, para usted, o sea, ¿qué le ha tocado en su corazón? ¿Sí? Y por eso habla ya Medellín, un término absolutamente innovador en ese momento, de acción de liberación integral. O sea, toca todo el ser humano, pero también hay una promoción. ¿Recuerdan Rerum Novarum de quién es? ¿De qué papa? León XIII. Muy bien. Y ya desde ese año, miren, ya desde esa época, el Papa León XIII hablaba sobre cómo
la persona necesitaba ser promovida en toda su dimensión, es lo que conocemos como esa promoción social del ser humano. Pero, ¿qué me interesa de este aspecto? Tiene como único móvil el amor. Esta palabrita que en nuestras culturas se ha vuelto como una palabra, ¿cómo decirlo?, tan romántica, una palabra tan, tan de películas o de novelas, eh, es poder entender lo que aquí va significando. Recuerden que cuando se habla de amor, ¿sí? En teología y bíblicamente hablando, bien podemos hablar del eros o de qué más, o de filía. ¿Y cuál es el otro que conocemos muy, muy, muy común? Que empieza por A. Ágape. Gracias. Perfecto. Pero fíjense que aquí es la manera como el mismo Señor se llamó a sí mismo como amor. ¿Sí? O sea, se autonombra. Por eso San Pablo va a decir con tanta facilidad, recuerden aquella expresión, me amó y se entregó por mí. San Agustín nos va a decir, ama y haz lo que quieras. Es una cosa hermosa. Y entonces, claro, en esa cotidianidad, sí, aparece cómo entender ese amor desde este lenguaje. Recuerdo perfectamente que en algún momento hay una anécdota que da cuenta de que había un joven que todo el tiempo se la pasaba siendo agresivo, por todo se fastidiaba, las cosas como que no le gustaban, y todo el mundo le insistía en decirle, es hora de que cambie, es hora de que mejore, cosas por el estilo. Y él estaba de acuerdo que lo debía hacer, pero no encontraba la manera de hacerlo. Solo escuchaba el, ¿por qué no cambias? ¿Por qué sigues así como eres? Cosas por el estilo. Hasta que en alguna ocasión, dice el relato, un amigo se acerca donde él y le dice, sabes, en realidad no me interesa si cambias o sigues así como eres. A la larga, eres mi amigo, así te quiero, así te acepto. Se dice que aquellas palabras sonaron en los oídos del joven como música. No había escuchado hasta ahora un así te quiero, un así te acepto, así te necesito. Y mire cómo termina el relato. Y oh maravilla, sin pensarlo, empezó a cambiar. Y oh maravilla, sin pensarlo, empezó a cambiar. Es que es Pues indudable que si esto no es lo que cambia, entonces ¿qué? Por algo el Señor siempre dijo, recuerden, al que más ama, más se le perdona y viceversa. ¿Listo? Por eso en Cristo Jesús, y está encomillado dentro de las mismas comillas, eso es una maravilla, es criatura nueva ese hombre. ¿Listo? Luego va a aparecer también otros dos fragmentos que me gustan mucho para hablar de lo cristológico en el documento de Medellín. ¿Quién quiere leer en el numeral 9? Toda liberación es ya un anticipo de la plena redención de Cristo y por eso la Iglesia de América Latina se siente particularmente solidaria con todo esfuerzo educativo tendiente a liberar a nuestros pueblos. Miren eso en el numeral 9. Toda liberación es ya un anticipo de la plena redención de Cristo. Y la Iglesia de América Latina se siente solidaria con cualquier esfuerzo educativo tendiente a liberar ¿a quién? A los pueblos. Y va a continuar en ese numeral diciendo que esa categoría de crecer en humanidad nos acerca ¿a qué? A reproducir la imagen de quién? Del De mismo Hijo. Jesús. Eso. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito, o sea, el primero entre muchos hermanos. Desaparecen allí unas categorías absolutamente maravillosas. Hermanas, cuando ustedes vean que entran los jóvenes
Me interrumpen y me lo hacen saber. Sí, son tan amables. Les pido ese favor. ¿Les parece? Sí, Claro que sí, padre. Por aquí estoy Listo. preguntando si alguno otro de los Eso. muchachos ha llegado. Gracias. Está Cuando ya Eileen, ustedes vean que gracias. estén y me lo hacen saber, por favor, Listo. para poder orientar ese diálogo, para que lo hagamos así, muy, muy también encaminado a desde lo juvenil que podemos hacer con unas ideitas de algo que yo les he preparado. Entonces, en ese orden de ideas, continúa toda esa reflexión, ¿sí? Hablándonos de esa liberación en el campo de la educación. Elegí los apartados de educación por razones obvias, que es el ambiente en el cual nos movemos. Mire que estamos haciendo la fundamentación que desde el magisterio de la iglesia, documentos que ustedes ya tienen. He visto también que en su formación somos catequistas por naturaleza, pues lo sabemos, ¿sí? Por eso el documento de Medellín dirá que agréguenle como unos puntos suspensivos anteriores y pónganle en el nombre, la catequesis. ¿Y qué debe hacer la catequesis? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Debe asumir totalmente las angustias y esperanzas del hombre de hoy, a fin de ofrecerle las posibilidades de una liberación plena, las riquezas de una salvación integral en Cristo, el Señor. Por ello debe ser fiel a la transmisión del mensaje bíblico, no solamente en su contenido intelectual, sino también en su realidad vital, encarnada en los hechos de la vida del hombre de hoy. Gracias. Esa catequesis, cuando se refiere el documento de Medellín, fíjese que esa manera de transmitir el evangelio a través de esa aplicación en la vida entra con un término que es muy importante, angustias y esperanzas del hombre de hoy. Por eso la iglesia durante muchos años, sí, muchos años, le llamó a América Latina el continente de la esperanza. Viene de acá, del documento de Medellín. ¿Pero qué? ¿Qué debe ofrecer? Una liberación plena. Escuchen eso, plena. O sea, es el ser por completo. Una salvación integral. Por eso, tanto en su contenido intelectual, o sea, en lo que enseña, pero sobre todo en su realidad encarnada, que está viviendo el hombre de hoy. Es eso, hacia donde deberíamos apostarle, dirá Medellín. Puebla, que ya será en el año de 1979. ¿Dónde queda Puebla? México. Muy bien. En México, Puebla va a usar el siguiente mensaje. ¿Quién lo quiere leer? Y así es como empieza el documento, pues como plantea. En Medellín terminamos nuestro mensaje con la siguiente afirmación. Tenemos fe en Dios, en los hombres, en los valores y en el futuro de América Latina. En Puebla, tomando de nuevo esta profesión de fe divina y humana, proclamamos: Dios está presente, vivo, por Jesucristo liberador, en el corazón de América Latina. 1979. Es ayudarle a entender a América Latina que en el corazón de América Latina Dios está presente y sobre todo está vivo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Eso es muy importante. La persona de Jesús. Recuerden que cuando se utilice la palabra Jesucristo, está hablando de la unión de Jesús y Cristo. Y entonces, ¿cómo nos sentimos liberados? Nos dirá el documento de Puebla. ¿Ven? Y empieza Puebla con una palabrita que se convirtió en un caballito de batalla y en el que hoy en teología incluso se habla de los pobres como un lugar teológico. Y Puebla es la que va introduciendo esa terminología de la opción preferencial por los pobres. ¿Y qué nos dirá en el numeral 1153 Puebla? ¿Quién lo quiere leer, por favor? La opción preferencial por los pobres tiene como objetivo el anuncio de Cristo. Los iluminará, los ayudará en sus esfuerzos de liberación de todas sus carencias y
los llevará a la comunión con el Padre y los hermanos, mediante la vivencia de la pobreza evangélica. Miren esto. ¿Qué dice Jesús sobre los pobres en el Evangelio? ¿Ustedes lo recuerdan? Cuando Judas, en la cena, Judas Iscariote, por supuesto, le dice que por qué no utiliza más bien ese dinero, sí, de los perfumes, por qué no se utiliza eso mejor Que a en los, los pobres. ¿Qué les A dirá? ellos los tendremos que a los siempre. pobres los tendréis siempre con vosotros. Pero a mí no No me siempre me tendréis. tendréis. Miren qué maravilla. Entonces esa opción preferencial, la manera como la iglesia fue entendiendo. Y díganme si nuestro mensaje evangelizador de la persona de Cristo no es un mensaje que toca. Porque es que de alguna manera, fíjese que nosotros a veces asociamos a los pobres con los que carecen siempre de algo. Y bueno, está bien, pero seguramente hay otras categorías de pobreza. Por eso, incluso cuando en algunas reflexiones y en algunas meditaciones sobre ese pasaje, en alguna lección divina, sobre todo, de ese pasaje en el que Jesús hace alusión sobre la manera del apego al dinero. Va a haber una expresión que a mí me llamó mucho la atención alguna vez, y es que conocí a un hombre pero tan pobre que solo tenía dinero. Entonces fíjese que la pobreza está asociada como a carencia también de otras cosas, no solo de bienes materiales. ¿Cómo ir entendiendo eso? Recuerden, cuando lleguen los jóvenes me lo hacen saber. Si son tan amables, me interrumpen. Yo termino la idea para entrar en diálogo. Listo, padre. Luego, listo es que me lo hacen saber, ¿cierto? Sí, yo le hago saber, me está Ah, faltando en este instante, me están faltando dos, pero padre, si no han llegado, ya enseguida arrancamos, están usted, Eileen y también otro joventito y ya entra Tim. ya usted me lo hace saber y me interrumpe con toda confianza, hermana, por favor, para Bueno, iniciar el padre. diálogo con nuestros jóvenes, que qué rico. Luego va a aparecer el documento de Santo Domingo. ¿Sí? ¿Dónde queda Santo Domingo? ¿Dónde se realizó esta conferencia? En Santo Domingo. Sí, claro. ¿Y dónde? República Dominicana. Muy bien, República Dominicana. Cuando le digo por qué, porque es que hay Santo Domingos, sí, en otros países. Por ejemplo, en Colombia existe Santo Domingo en muchos lugares. Entonces, fíjese, 1992, mire qué maravilla. ¿Y cuál fue el lema de Jesucristo? Es el texto de Hebreos 13:8. Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Aprovechando que hay unos jóvenes conectados, recuerden, es que si hay alguien que no pasa de moda, es la persona de Jesús. Si hay alguien que siempre está, es la persona de Jesús. Por eso Santo Domingo en el numeral 23 nos va a decir lo siguiente. ¿Quién lo quiere leer, por favor, a partir de las comillas? La certeza de que en Cristo hay Una inescrutable riqueza. Jesucristo ayer, hoy y siempre. La certeza de que en Cristo hay una inescrutable riqueza que no agota ninguna cultura ni ninguna época, a la cual podemos acudir siempre los hombres para enriquecernos. Miren qué Santo maravilla. Domingo 23. Queremos enriquecernos en la persona de Jesús. Por lo que más quiera, acudamos a Él. Y eso es una certeza. En Él hay Padre una César, riqueza. Adelante. perdón, le vas poniendo punto final que ya tenemos tres de nuestros jóvenes. Maravilloso, me encanta. Claro que sí. Jóvenes, ¿qué tal si miramos los rostros? ¿Les parece? Están con nosotros Eileen, es una joven de acá de Sabana Grande, ya próxima a ser, mejor dicho, maestra dentro de un mes que recibe Qué sus bonito. grados. Entonces tenemos también esta joven que está en la parroquia, que es catequista y qué bueno que nos acompaña hoy. Me gustaría mucho que
Sor Victoria nos presente a Tito y Sor Reinita nos presente a Tino. Y esta otra chica que está por aquí. Eso, Eileen, muy bien. Dale, Sor Victoria. Y buenas noches con todos. Buenas noches. Está Tito presente. Él pertenece al MJS de la comunidad de Breña. Es joven líder salesiano que ya varios años trabaja con nosotros y realmente muy entregado a la misión, ¿no? Está también estudiando, que él nos puede contar bien qué cosa está estudiando, ¿sí? Sí, con mucha disponibilidad él también en todo este camino de formación. Gracias. Entonces, ¿qué tal si quienes están conectados nos cuentan un poco de qué país y cuál es como ese mundo en el que se mueven? Adelante. ¿Les parece, Dame, jóvenes? padre, discúlpame. Todavía tenemos, pues, como para terminar así en general, eh, las hermanas que tienen los invitados especiales. Claro Entonces, que Eli sí. ya está, Tito también. Aquí está Jacqueline, sí. Está Fernanda Roca también de Perú. Listo. Entonces nos presentas a Fernanda, que luego ya les damos la palabra, sino como esa palabrita aquí. Carlota, ¿algo que decir de Fernanda? Bueno, Fernanda Roca es integrante también del Movimiento Juvenil Salesiano de aquí de Perú. Es exalumna de la Casa de María Auxiliadora de Barrios Altos. Tenía la oportunidad de ser su profesora y también su tutora. La conozco ya de tiempo y tiene una familia muy, muy bonita. Y ella ya podrá decir también, ya es estudiante universitaria y podrá decir algo más también. Perfecto. Gracias. Gracias, gracias. Está bien, gracias también. Bien. Bueno, padre, no sé, por aquí, Sor Reinita, si nos presentas a Tino. Muchas gracias, Sor Lisbeth, por haber aceptado la invitación. En realidad, Tino es un joven muy comprometido con la catequesis, la animación en ambientes salesianos. El año pasado hemos trabajado muy bonito, la he conocido aquí en la Selva Central, en Chanchamayo, Perú. Pero este año Tino ya se fue a Lima y participa del Centro Juvenil Sejumac. Aquí Sor Natalie la conoce muy bien. Cada vez que viene acá a La Merced, siempre se hace presente, está ahí con en nuestros encuentros. Y de verdad que quiero agradecer y felicitar a Tino porque muy identificado con su espíritu salesiano, también comparte experiencias, ¿no? De cómo va insertándose en la vida universitaria. Igualmente en Sejumac, en el Centro Juvenil María Auxiliadora de Breña, lo que van trabajando. Y por eso, por esa inquietud que tiene, pues le pedí a usted este permiso para que si podía conectarse. En realidad, Tino ahorita está en la agencia de viajes, está con su audífono, está conectado, porque, como le decía, está en una agencia de viajes, por eso seguramente no puede prender su cámara. Muchas gracias más bien por haber aceptado. Qué bien, muy, muy bien. Gracias, padre. Yo creo que según el chat, aquí estamos los que estamos. No se ve la cámara de Jacqueline, ya que tú estás de algún país invitada a algún lugar. Ok, entonces Bueno, tenemos, padre, dale. tenemos como jóvenes a Tino, a Fernanda me han dicho, y Carlota, ¿quién fue que presentó? Me disculpas para tomar acá nota. A Fernanda. Entonces, Fernanda, Tino y acá desde Sabana Larga, ¿quién, mi hermana? Sabana Grande, padre. Sabana Sabana Grande, Grande. Colombia, Eileen Sarmiento. Ah, perfecto. Eileen Sarmiento, listo. Y también está Per- Tito ahí de Lima, Perú. Perfecto. Tino y Tito, ¿verdad? Eso, sí, sí, sí. Ah, Sí, maravilloso. Muy padre. bien. Perfecto. Entonces, eh, ¿qué tal si dialogamos un poco con ustedes, muchachos? A ver, miren, cuando uno está en esta etapa del camino, cuando se es joven, cuando se ha participado como en esa relación de la experiencia de Jesús, eh, por ejemplo,
una pregunta para Tito. Tito, si de pronto, ¿cómo creería usted que Jesús reaccionaría como ante los problemas que suelen enfrentar los jóvenes de hoy en lo cotidiano, a veces la presión social, el manejo de las redes sociales? ¿Cómo creería usted que Jesús reaccionaría frente a eso? ¿Por qué no nos comparte un poco? Sí, claro. ¿Se me escucha? Sí, lo escuchamos y lo vemos. Gracias. Gracias, Tito. Gracias, muy bien. Buenas noches con todo. Buenas noches, Padre César. Este, bueno, es una pregunta creo que muy profunda, ¿no? Eh, yo considero que los jóvenes, como, como decía Don Bosco, ¿no? No basta, digamos, amarlos, sino que se sientan amados realmente. Yo creo que Jesús es eso lo que haría, ¿no? Que un joven se sienta realmente amado, se sienta realmente acompañado, eh, tenga su presencia ahí, ¿no? Alguien con quien pueda confiar, pueda contarle sus cosas más íntimas, ¿no? Sus problemas y, digamos, pueda encontrar en Jesús eh, alguien en quien, digamos, pueda ayudarle, ¿no? A salir, digamos, a salir tal vez de esas situaciones complicadas que tengan como joven. Muchas veces los jóvenes tal vez no se sienten entendidos por el entorno o se sienten un poco aislados y se refugian en cosas que en vez de ayudarlos, digamos, los dañan, ¿no? Dañan su, su capacidad de amar, dañan su integridad, dañan su alma. Y yo creo que Jesús, digamos, es muestra de aquella persona que es todo lo contrario, ¿no? Es aquella persona que te ayuda, digamos, a mejorar, ¿no? Como se dice, a alcanzar la santidad. Y a usted, Tito, ¿cómo nosotros podría decir, mire, yo en la vida he sentido que el Señor me ha tocado y que en medio de las relaciones que yo he tenido cotidianas, o sea, he sentido que realmente ante las dificultades que yo he enfrentado, venga, es que el Señor puede dar usted testimonio de cómo Él le ha ayudado fundamentalmente a enfrentarlos, Tito? Sí, justo, digamos, ha habido momentos en mi vida en que tal vez no tuve la oportunidad de tener a alguien cercano, alguien tal vez con quien conversar, pero en ese momento, digamos, por las enseñanzas, las experiencias que había tenido antes, de que habían personas que me habían dado a conocer a Jesús, había aprendido, ¿no? Digamos, de que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, en el sagrario, y es como que en esos momentos de tal vez de soledad me refugié en eso. Buscaba pasar tiempo, digamos, a solas con él, ¿no? Compartir un poco cómo me sentía y siento que en ese proceso tal vez de dificultad me ayudó bastante. Eh, Me ayudó mucho a tener una mejor calma, a tener una mejor lucidez en mi forma de pensar, en mi toma de decisiones también. Y, y esto también, digamos, lo que aprendí también lo he tratado de compartir también con otros jóvenes, ¿no? Que tal vez también pasan por las mismas experiencias. Y, y yo, bueno, realmente también veo a Jesús en cada persona que tal vez me topo cada día. Como digo, o sea, yo llegué, digamos, a un grupo juvenil católico por medio de una hermana y yo creo que es el Señor el que pone los medios necesarios para poder acercarme a Él, ¿no?
y es algo muy, muy, muy grandioso, ¿no? Gracias, Tito. Eso me lleva como a llevar como a la siguiente reflexión. Miren, eh, nosotros vemos Jesús cómo comunicó a través de parábolas, a través de historias. Fernanda, ¿utiliza redes sociales? Pues, o las conoces, Sí. te has acercado, sí. Entonces, Fernanda, si de pronto te hago esta pregunta que haría rico, pues ustedes como jóvenes, si Jesús tuviera redes sociales, ¿qué tipo de contenido creerías tú que montaría? Porque vemos muchos youtubers católicos que hacen una cosa, que hacen la otra. Pero si estuviéramos en el tiempo, si Jesús estuviera en nuestro tiempo, ¿qué crees que qué énfasis haría como en esas redes sociales, Fernanda? No sé, qué rico escuchar algo sobre eso. Buenas noches con todos. Sí, ¿no? O sea, Jesús en su tiempo logró que lo conozcamos en todo el mundo. Hoy en día lo conocemos sin tener redes sociales, sin poder Ujú. llegar a conectarse con tanta gente como lo hacemos ahora en un segundo. Y pienso que Jesús ahorita aprovecharía todas las herramientas de redes sociales, herramientas audiovisuales, todo aprovecharía para llegar a los corazones de más jóvenes y de más niños y de más personas sobre todo, ¿no? Siento que Jesús tendría, no sé, pues una página de ayuda y ahí podrían mandarle mensajes a él, haciendo sus peticiones, ¿no? Y estaría mucho más cerca de cada uno de nosotros. Y siento que también aprovecharía, no sé, a grabar sus TikToks por ahí con alguna enseñanza o alguna parábola, que es lo que llama más la atención a los jóvenes hoy en día, pues, ¿no? Y es la Como, manera en la que muchas casas o muchos núcleos, ¿no? Llegan a las personas. ¿Cómo conoces un grupo juvenil? No, no, lo vi en TikTok, vi que se reunían los sábados a jugar, vi que daban catequesis, los encontré a través de una publicidad por ahí, por Facebook, por Instagram, ¿no? Entonces, qué bonito poder llegar y conectar con más personas a través de estas herramientas que hoy tenemos y saber utilizarlas. eh, me pones a pensar, Fernanda, en algo cuando te escucho y es que, pues supongo que tu país, pero igualmente nosotros, pues todo, en general todos, vemos que cada vez más pululan lo que nosotros llamamos los grandes influencers católicos. ¿Cómo te imaginas que Jesús se dirigiría a ellos, a los mensajes que emiten, a la manera como mercadean? Sabemos a qué se refiere ese término, por supuesto, en redes, sus contenidos? ¿Cómo te imaginas un diálogo de Jesús con un influencer famoso católico? ¿Cómo te lo imaginas? Siento que sería el influencer más chévere del mundo, ¿no? ¿Ah? Sería como el que sabe qué decir en cualquier momento. Y siento que reuniría a todos los influencers, porque si bien es cierto, estas personas, ¿no? Que influencian a bastantes masas de personas, este, si bien es cierto, tienen pros y contras, ¿no? Siento que Jesús los reuniría a todos y diría, ¿saben qué? Vamos a tener un mismo objetivo. Todos juntos vamos a caminar. Vamos a hacer que las personas se conozcan, que conozcan el amor de Dios y que a través de lo cotidiano puedan saber que Jesús está con ellos. A uno le llama mucho la atención, todos, que a veces los influencers se convirtieron como en los modelos a seguir. Entonces, Sí. todo lo grabamos, o sea, la vida íntima, la vida personal, hacemos locuras, pues quienes son influencers para poder tener like, cosas por el estilo. Seguramente muchas anorexias son mal manejadas porque queremos parecernos a tal o cual. Y entonces ahí está el modelo a seguir, que es la persona del Señor. Y entonces, Eileen, uno podría como hacerse una pregunta, usted que está eh, aquí en medio de nosotros, y nosotros nos preguntamos, venga, cada vez más un país como el nuestro últimamente está pasando como por ciertas situaciones. A veces en las labores académicas hay mucha presión académica, hay que cumplir como a muchas tareas. Eileen,
¿qué creería usted que cómo Jesús nos ayudaría para manejar la presión académica de tener que responder como a tantas tareas que tenemos a veces en nuestros colegios, en nuestras universidades? ¿Cómo cree usted que esa palabra del Señor nos ayudaría como a mejorar? ¿Saben por qué se los pregunto? Porque estudios en nuestro país dicen que muchos momentos de depresión en nuestros jóvenes, hablo de Colombia por supuesto, y por eso le hago la pregunta a Eileen, son ocasionados durante las temporadas universitarios de parciales o de finales en colegios, donde más presión se sienten, donde a veces no sabemos manejar la presión. Ante esa presión académica, Eileen, ¿qué creería usted qué consejo nos daría el Señor? O sea, hay que estar tranquilos y uno, pues sí, Señor, estoy tranquilo, pero es que si me mandas el Espíritu y gana por mí, pero mientras tanto, ¿qué hago? O sea, ¿cómo sentiría usted que Jesús nos ayudaría a manejar esa presión académica que es inevitable cuando uno está estudiando? Hola, buenas noches. Buenas Pues yo noches. siento que la presión académica es como algo que hace parte del camino. Pues una vez leía que Dios pone, bueno, Jesús pone aquellos deseos en nuestros corazones porque estamos dispuestos a cumplirlos. Entonces siento que la presión hace parte de ese proceso, pero todo depende de cómo lo manejemos. Después de todo, la palabra dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces hay veces que nosotros como jóvenes queremos que nos caiga de pronto un milagro del cielo, entonces, digamos, tengo parcial el día de mañana y no voy a estudiar, pero Diosito, ayúdame. O sea, también hay que hacer un poco conscientes de que Dios no hace más y tampoco puede hacer todo el trabajo, sino que nosotros tenemos que también poner de nuestra parte. Sí, como jóvenes, la presión es algo que de verdad es como muy tenso porque sí me ha pasado también y lo hablo desde mi experiencia, pero sé que son momentos que todo pasa y siempre es refugiarse en Dios y ir a ese lugar feliz que considero yo es el Santísimo y decirle, pues Dios mío, sé tú el timón de mi barco, en tus manos pongo mis estudios, los sueños de mi corazón, ayuda a manejar toda esta presión, todo el estrés que siento, porque esto es parte del camino y de esto también se aprende. Eh, en tu vida, perdón que la tutee, por favor. Sí, en tu vida te has encontrado en algún momento que ha habido algo como que te descomponga, que cause tanta presión como en tu vida o has conocido algún compañero que esa presión le haya llevado a categorías de depresión. Y si es así, ¿qué consejo le darías desde la persona del Señor para que en tiempos como los nuestros, en los que estadísticas nos hablan que la gente a veces hasta se quita la vida porque se siente presionado, porque no soporta la frustración, por todo eso? ¿Qué decirlo desde el mensaje de lo cristológico, o sea, de la persona de Jesús que me ilumina? A esos jóvenes que de pronto a Una veces vez están tentados a eso. Pues voy a contarte de mi experiencia, es que una vez me sentí así y hablé con el coordinador de mi grupo juvenil y pues le decía que la verdad no sabía qué pasaba, no sabía por qué me sentía de esa manera, pero sentía que hacía las cosas y confiaba en Dios, pero sentía que no salían como necesitaba que salieran. Entonces él me dijo que no me preocupara porque en esos momentos de desolación donde uno cree no sentir a Dios es cuando más está presente, es cuando más esa relación entre él y yo se fortalece. Entonces ese consejo me dejó marcada para siempre y es saber que esos momentos de desolación en donde yo me siento sola o me siento que no puedo, él siempre va a estar ahí apoyándome y decírmelo. O sea, yo puse este deseo en ti es porque tú puedes, sal adelante, si en estos momentos estás allá abajo, pero toma mi mano y subamos juntos. Eh, Gracias, y eso inmediatamente me lleva como a interactuar un poco con Tino, y es sobre esto. Sé que estás allí como en un lugar que no puedes poner la cámara, pero cuando pienso en esto, se me ocurre como la siguiente pregunta, y es que eh, creer en el Señor cuando todo va bien, pues cualquiera lo hace, ¿verdad? Cuando hay alimento en casa, cuando hay condiciones, cuando hay tranquilidad, cuando hay estabilidad. Pero hay algunos jóvenes en nuestros países que tienen que vivir ciertas situaciones de vulnerabilidad, ciertas situaciones de abandono de Estado, y todos sabemos que la iglesia llega, incluso donde el Estado no llega. Y entonces, Tino, ¿qué mensaje decirle a estos jóvenes que viven a veces en situaciones de vulnerabilidad o en ciertos lugares para decir, venga, es que para sentirnos amados por Él,
la condición no tiene que ser la más perfecta. ¿Cómo nos ayuda desde la persona del Señor a entender eso? ¿Qué nos diría Tino sobre esto? No sé, Tino, si nos escuchaste. Sí, adelante, Tino. Pero bueno, sí, disculpe porque estoy un poco como que después de pero más o menos sí lo que necesito es cómo más a ver, No, Tino, son complicados te para escuchamos deficiente, sí. ¿se me escucha bien? Ahí de pronto. Dale, adelante, Tino. Sí, más bien si podría No, lo escuchamos muy deficiente, Tino. Mientras eso, de pronto para ti, Tito, o sea, ¿qué decir de pronto esa misma pregunta? Porque creer cuando el estómago está lleno es muy fácil, ¿verdad? Cuando abres la nevera y dices, wow, son las 12 de la noche, me dio hambre y hay que comer. Pero cuando a veces, y las profes y las hermanas lo saben, en todos nuestros países, estudiantes que llegan con un solo alimento en el día, situaciones de ciertos abandonos. ¿Cómo decirles? No, venga, eso hace parte de la condición humana y eso no significa que es que alguien nos soltó de la mano, ¿de acuerdo? No, no, no. Como nos decía Aileen, no, es cuando más agarraditos a él estamos. ¿Cómo hablar de eso en términos de vulnerabilidad a veces y de falta de ciertas condiciones de vida digna? ¿Cómo hablarle de Jesús a esos muchachos y chicas? ¿Qué se le ocurre, Tito? Mm, sí, a veces es a veces complicado, ¿no? Yo, yo considero que, o sea, eh, el hecho de, digamos, el hecho de uno, del amor de Dios, ¿no? Yo lo veo que el amor de Dios es, digamos, para todos, ¿no? No hay excepción, digamos, no excluye a personas que tal vez tengan más de lo necesario, o personas que tengan lo necesario, o personas que tal vez no tengan lo necesario, pero el amor de Dios está presente en cada una de ellas, ¿no? Y igual, ¿no? O sea, uno también debe sentirse así, debe reconocer, ¿no? Reconocerse como alguien amado por ese, por, por Jesús, ya sea en la condición que uno se encuentre. Y yo creo que es más que todo el hecho de que a veces esos momentos, digamos, difíciles que uno está pasando, es donde uno más puede fortalecer su fe, ¿no? Creo que había una cita bíblica que decía, ¿no? Eh, en mi debilidad el Señor digamos, se engrandece, tal vez, ¿no? Eh, es como que esos momentos difíciles sacan lo mejor de uno, ¿no? Ayudan a fortalecer esa fe que, que a veces está apagada. Y yo creo que también es una responsabilidad también grande para, para las personas, digamos, que evangelizan, ¿no? Como catequistas, como misioneros, el hecho de ir a las periferias, ir donde esas personas que están sufriendo y enseñarles, ¿no? No solamente con palabras, ¿no? Sino también con actos de solidaridad, para que ellos realmente se sientan, digamos, sientan la presencia del Señor ahí. No, o sea, nosotros mismos somos ese instrumento para que otras personas puedan sentirse realmente amadas por el Señor. Eh, cuando te escuché en la primera respuesta, qué hermoso eso que nos dices, Tito, hablabas mucho sobre
sobre cómo ese mensaje de Don Bosco, si de pronto, eh, o sea, desde tu punto de vista, Tito, ¿qué crees que Jesús haría si viera como a alguien retraído o excluido en la zona de recreo o en patio? ¿Me entiende la expresión de Don Bosco, verdad? Como en esos lugares de descanso, de intervalos de clase y demás. Y si hubiese un joven o una joven que estuviese allí de manera solitaria o que diera la impresión de estar viviendo cierta condición, ¿qué piensas que haría Jesús si lo viese allí? ¿Qué te viene a la mente? Mm, Yo creo que Jesús se acercaría, ¿no? Jesús, digamos, tiene una mirada bien, bien amplia, ¿no? Así como Don Bosco tenía una mirada, digamos, espectacular para ver a aquellos jóvenes que estaban, digamos, con mucha necesidad. Yo creo que Jesús aún más, ¿no? Jesús, digamos, eh, vería, ¿no? Ve los corazones de cada persona, ¿no? Qué es lo que realmente necesita y se acercaría, ¿no? A aquel joven o aquella joven y, digamos, le mostraría, digamos, en alguien en quien confiar, ¿no? Con palabras, digamos, bonitas, de cercanía, de entendimiento, porque a veces también muchas veces caemos en prejuicios o en juzgar, digamos, de mala manera. Y yo creo que Jesús lo que haría es más que todo un trato con amor, para que el joven se sienta comprendido, se sienta en confianza y así pueda dar un pasito más, ¿no? De tal vez de salir de esa zona de confort. Y yo creo que el Señor lo ayudaría, digamos, lo llevaría tal vez eh, a otros ambientes para que se pueda integrar, se pueda desarrollar más. Eh, no, a veces, por ejemplo, Don Bosco veía que había jóvenes que estaban sentados, estaban aburridos y los animaba a jugar fútbol, los animaba, digamos, a hacer algún taller o les enseñaba algún instrumento. Yo creo que Jesús, digamos, haría eso, ¿no? Y muchas cosas mejores. No desarrollaría el potencial de aquel joven, de aquella joven, digamos, que llegue a su 100%, ¿no? Yo creo que eso haría Jesús. Gracias, Tito. En ese mismo orden, Fernanda, hay una realidad que nosotros experimentamos. Si Tino tiene mejor audio, me habla enseguida para poderlo conectar acá en medio de la conversación. Eh, si Fernanda, por ejemplo, hay una realidad en nuestros colegios, en la vida académica en general, que es evidente y es una realidad que se ha vuelto una denuncia social y es lo que nosotros llamamos el bullying, ¿de acuerdo? ¿Cómo creerías tú que Jesús actuaría ante una situación de bullying escolar, por ejemplo? ¿Qué te viene a Em, la mente, Fernanda? sí, siento que es una realidad que a veces está muy escondida, ¿no? Ese tema del bullying que silencioso y relacionándolo un poquito en la actualidad, quizá ya no se muestra mucho en los patios o en los centros juveniles, sino el ciberbullying ha tomado bastante presencia. Lo que son llamados los haters, ¿no? Es- Ahora que te paran mandando estos mensajes de odio cuando subes una foto o un video, ¿no? Es algo que ahora se ve muchísimo. Y siento eh, que Jesús usaría otra de sus parábolas para podernos enseñar que el amor está en todos lados y que no siempre debemos ver eh, ese lado malo, ¿no? O esa mirada con odio, envidia, egoísmo que hoy vemos en las redes sociales, mucho en las redes sociales, sino apoyar, acompañar, brindar ese amor que podemos dar todos nosotros, ¿no? Desde lo que hacemos, siendo catequistas, siendo profesores, siendo religiosos, viviendo de manera bonita la espiritualidad salesiana que compartimos y que estoy muy feliz de poder tener también. eh, Finalmente contigo, Fernanda, hay una realidad que vive en nuestros países y son las realidades políticas, por ejemplo. Perú no está ajena a eso. En tantos años lleva tantos presidentes, pues por el tema
como constitucionalmente y todo lo demás. ¿Qué le diría Jesús a los políticos de tu país? Cuando hablo de los políticos, quiero decirle a aquellos que hacen política, porque recordemos todos que en su sentido originario, político significa el buen ciudadano, ¿cierto? O sea, en su origen griego. Pero a esos que todo el tiempo se hacen elegir, que quieren aparecer, pero que en tu país en particular, pues en Colombia sucede igual, pero solo para tocar esa realidad política, ¿cómo sentirías que Jesús le hablaría a la realidad política del país en el que estás en este instante? Siento que Jesús es el claro ejemplo de lo que es ser un buen político, ¿no? En su tiempo, él movía personas a gran cantidad y hacía llegar su mensaje, que era una palabra tan bonita, ¿no? Y siento que también, al igual que los influencers, los sentaría y les diría qué está pasando. O sea, se supone que ustedes deberían ser el ejemplo, ¿no? De esa palabra, como usted dice, significa de el buen ciudadano. O sea, son representantes de un país que deberían mostrar y dar lo mejor por él. Y si pueden compartir este tema de amor, liderazgo, ¿no? Mostrar esta empatía por las personas que sufren en el país, porque ellos ven las realidades, tienen que actuar frente a las necesidades de las personas de ese país. ¿Por qué no hacerlo de buena manera, sin tanta corrupción, sin tantos delitos, sin tanta maldad que se mueve dentro del gobierno? Gracias, Fernanda. Y Aileen, para ti, eh, indiscutiblemente los seres humanos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos que efectivamente debería haber ciertas acciones a la manera de Jesús y que ese es el deber ser, pero muy lejos del deber ser. ¿Qué mensaje crees que desde la persona de Jesús le podríamos decir, por ejemplo, a los jóvenes de un país como el nuestro, donde a veces la reconciliación termina siendo como cosa de unos cuantos, donde eh, esto es o soy de un partido o soy de otro, soy de derecha o soy de izquierda o de centro, y si no soy de eso, entonces no existo, y, y la reconciliación casi que se vuelve irreconciliable en momentos de nuestra vida desde la persona de Jesús? ¿Tú qué les podrías decir como a los jóvenes que a veces se dejan tocar por lo irreconciliable en la vida, por el daño, por todo eso? Bueno, yo siento que Jesús les diría que miraran todas las perspectivas posibles y que no solo se quedaran con una sola idea, pues porque a veces los diferentes partidos nos venden una idea en específico y con esa es como con la que se casan y no ven más allá de eso. Entonces siento que les diría como que miren, exploren, observen y aprendan a perdonar, a aceptar ideas de otras personas, porque pues todos nos equivocamos y es importante tener en cuenta la opinión de todos. De las cualidades finalmente que tú sientes que tienes, es evidente que las tenemos, y tú por supuesto, Aileen, de esas cualidades que sientes de la persona de Jesús, ¿cuál es aquella que tú dices, gracias a esa cualidad, yo he logrado sacar muchas cosas en mi vida adelante? Es decir, no me he dejado tirar al pango, no, porque usaste esa expresión tan hermosa de sentir que Él no me suelta de la mano, y claro. Cuando uno está abajo es cuando necesita ser rescatado, cuando está arriba tal vez la mirada de uno es diferente. Esa que has sentido que realmente desde la cualidad que tienes de la persona de Jesús que tú dices, se la recomiendo. Porque si uno la tiene, muchas cosas podrán pasar, pero eso no nada lo derrumbaría a uno. ¿Qué se te viene a la mente? Creería yo que el perdonar, porque normalmente la mayoría de las cosas que nos pasan es porque o no nos perdonamos a nosotros mismos o no perdonamos a los demás. Entonces siento que el perdonar es una palabra muy fácil, pero puede ser un proceso muy difícil, porque a veces decimos, sí, ya yo perdoné a esa persona, pero aún está esa espinita ahí en el fondo pero será, no será. Entonces siento que el perdonar es eso que nos ayuda a salir adelante
y sobre todo a parecernos aún más a Él, porque Jesús tenía la habilidad de perdonar hasta aquel que le hiciera más daño. Entonces siento que eso sería algo muy importante. Miren, finalmente, cuando uno los escucha a ustedes, indiscutiblemente a uno se le renueva a quienes somos sacerdotes y consagrados la vocación, aquello de volver al amor primero del Apocalipsis tan hermoso, pero también lo pone a uno a pensar que indiscutiblemente la persona del Señor no debería volvérsele a uno paisaje. O sea, estar ahí cotidianamente. Cuando escuchaba ahora a Tito y cuando les escuchaba a ustedes, recuerdo aquella anécdota tan hermosa de Sor Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, cuando las hermanas llegaban donde ella todas precipitadas porque habían tenido mucha actividad durante el día, cansadas y agotadas, cuidando leprosos. Y cuando llegaban en medio de eso, Sor Teresa de Calcuta en sus textos lo describe, que ella simplemente las miraba con amor y les decía la siguiente, les hacía la siguiente pregunta. ¿Cierto, hermana, que hoy no has visitado el Santísimo? ¿Cierto, hermana, que hoy no has visitado el Santísimo? Como quien dice, es el lugar, Tito usó una expresión donde uno encuentra descanso y reposo, pero nada de eso se podría lograr seguramente si no tenemos una pizca de empatía. Por eso les invito con gratitud como a disfrutar de un breve mensaje de un minuto para que algo se nos quede en el corazón que les compartiré inmediatamente. Permítanmelo, por favor. ¿Escuchamos bien? Sí, padre, perfecto. A lo mejor más abrazos ayudaría, ¿no les parece? Eso es con lo que quería terminar como este conversatorio también. Gracias, Fernanda, gracias, Tito, gracias, Eileen, gracias, Tino, igualmente que estuvo allí, pero el audio seguramente no le contribuyó en el internet. Eso es lo que quería como que pudiéramos dialogar un poco. Gracias por hacer presencia y sobre todo por ese testimonio tan hermoso que, le repito, a mí en persona, cuando les escuchaba, yo decía, genial, uno debería dejarse tocar cada vez más por todo esto. Así de que
por favor, gratitud. Entonces, un abrazo a todos. Adelante, Sor Lisbeth. Y ya saben ustedes que para la próxima clase, pues finalizaremos ya con todo el documento que les envié y que tienen ustedes sobre la Comisión Teológica Internacional haciendo síntesis de la aplicación de lo cristológico. Gracias nuevamente, muchachas y Tito. Por supuesto, Padre Tino, que César, estuvo allí. gracias. Yo creo que nos has interpretado supremamente bien, jóvenes. Qué rico que estuvieron con nosotros. Gracias por su presencia, por su testimonio, por su amor a Jesús, que también a nosotros nos da mucha esperanza. Estamos aquí de Colombia, de Salvador, estamos del Perú, estamos de El Salvador. Total, en estos momentos estamos unas naciones que queríamos y estábamos ávidos de escuchar a nuestros jóvenes y nos alegró enormemente poderlos escuchar, poder sentir en sus voces ese amor por el Señor y sobre todo también sentir que nos siguen dando en este jubileo como el gozo y el empuje para seguir diciendo vale la pena estar con los jóvenes, seguir con ellos, caminando con ellos. Entonces, maestros, maestras, hermanas, mi Dios nos siga dando la gracia, Padre, de poder también acompañarlos, de estar con nuestros muchachos y con nuestras jóvenes en este camino, porque es un llamado todos los días también a crecer en el amor al Señor, a crecer en santidad. Y pues me gustó mucho cómo concluye, Padre. En estas diferencias hay que buscar cómo nos vamos acomodando y cómo nos vamos abrazando. Y creo que los jóvenes nos enseñan todos los días eso, nos enseñan las creatividades para poder abrazar también las diferencias maravillosas. Entonces, muchísimas gracias y que sigamos muy enamorados de Cristo Jesús que nos lleva al Padre, como decíamos al inicio de la oración, que sigamos enamoradas y enamorados del Señor, que es el que nos da la alegría de poder seguir transmitiendo y seguir llevando su mensaje. Muy buena noche y muchas Sor saludos de Sor Lisbeth, María del Socorro, que estaba hoy súper juiciosa. Sí, Mari. yo quería decir que la propuesta del padre de la eclesiología en la cristología y el lenguaje de los jóvenes hacen la unidad y nos permiten hacernos a nosotros la pregunta si nosotros hablamos tan existencialmente de Jesús. No es que perdamos el sentido del Evangelio ni de la propuesta de la Iglesia, pero sí tenemos que acercarnos más a lo existencial del joven, como siente a Jesús y como habla de Jesús. Yo creo que es posible pedirle al Señor hoy que nos enseñe a hablar de Él a los jóvenes de hoy, porque nosotros todavía tenemos algunas estructuras muy doctrinales que nos parecen fidelidad a la Iglesia. Y la fidelidad a la Iglesia es saber evangelizar a estos jóvenes en sus existencias, que ellos nos lo enseñaron en lo que nos dijeron. Gracias. Gracias, Sor Maritza. Si alguien más quiere, tiene la palabra. Gracias a los chicos por su tiempo, a Tino, a Tito, Fernanda y Ailín. De verdad que es muy hermoso escucharlos, ¿no? Porque es otra óptica y gracias de verdad a ellos. Gracias, Padre, también. Muchas gracias, buenas Quiero noches. buenas noches. Mi nombre es Constanza y quiero agradecer a los jóvenes la experiencia que nos han contado cada uno desde su corazón. De verdad que se siente mucho esa parte existencial, como lo dice la hermana. Y mi invitación de alguna manera, y es algo que a veces lo hago en clase, no siempre, y a veces de verdad, como dice la hermana, nos preocupamos más por ser fieles a a una doctrina que ser fieles al mismo mensaje del Evangelio de Jesús, que son los mismos jóvenes, y es preguntar qué inquietudes tienen, qué situaciones están viviendo, cómo las están viviendo, que a veces se dan en la cotidianidad, ¿no? Cuando ve uno un chico triste, uno se acerca y le pregunta, o le pregunta al amigo, ¿no? Mira, ¿qué le está pasando a aquel? Porque yo lo veo como triste. Y como que a veces tú te acercas y como que no es la profe, no, como que yo qué le voy a contar a la profe eso. Y entonces ese evangelio se vuelve contagioso, esa empatía, ese ver al otro, pues se va dando ahí.
De verdad, muchas gracias, jóvenes, y ustedes son los multiplicadores de esa experiencia que viven y que cuando la pueden transmitir a sus compañeros es mucho más eficaz que cuando muchas veces los docentes o los adultos la transmitimos, porque son ustedes los que están con ellos a la par, son sus compañeros. Siempre querramos o no, y por más cercanos que seamos, pues el joven nos va a ver como el profe. Gracias. Gracias, Constanza. Muchas, muchas gracias. Entonces, muy buenas noches. Gracias, queridos jóvenes. Reiteramos esta gratitud. Y bueno, nos estamos encontrando en la próxima. Buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas Buenas noches con noches, todos. gracias. Buenas padre. noches, gracias. Amén. Muchas gracias, buenas noches.